Estoy ya con mis invitadas. Elizabeth, sea un placer. Beatriz Ramírez, muy buenas noches. Gracias por estar aquí. A ver, empezamos, Beatriz. Desde tu punto de vista, ¿qué te pareció el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que es importante, Cristian, Elizabeth, buenas noches, y para todas las personas que nos siguen siempre tener una segunda mirada sobre lo que pasa en el país, ¿no? Cuando las cosas en el país están tan divididas como lo estamos, creo, en nuestro país, siempre es importante tener visitas externas que hagan como un mapeo de la situación en general. Y quizás para quienes no lo han leído, el informe de la Comisión da como 10 conclusiones que creo que más allá de las discrepancias a las personas les podrían parecer interesantes. Lo que dice es que en nuestro país hay normas que regulan cómo se debe usar la fuerza pública. Y el uso de la fuerza pública tiene límites. El derecho a la protesta también está permitido, pero el derecho a la protesta también tiene límites. Entonces, así como hay manifestaciones no legítimas del derecho a la protesta, también es posible que haya manifestaciones no legítimas del uso de la fuerza pública. Y eso creo que es importante que desde fuera se haga presente, porque las cosas usualmente, Cristian, no son blancos ni negros. O sea, alguien no tiene que ser buena, buena, buena y otra persona tiene que ser mala, 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 porque en la vida las cosas no suelen ser así, suelen ser muchísimo más complejas, ¿no? Pero entonces, digamos, de tu punto de vista, ¿planteas que esos matices existen en el informe? Sí, claro. Creo que cualquiera que lea las 10 conclusiones y las 36 recomendaciones debería llevarse esa impresión. ¿Consideras que hay justamente ese matiz también o te parece que es blanco y negro? Porque claro, Beatriz dice que efectivamente no condena excesos de ambos lados. ¿Te parece que es así? No, definitivamente no. Permíteme discrepar con Bea, a quien conozco y respeto mucho. Definitivamente aquí sí se nota que, y justo tomando las palabras de Beatriz, estamos viviendo en un país altamente polarizado, que necesita de opiniones de organismos internacionales, como es este órgano principal, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sean pronunciamientos precisos. Estos informes técnicos, temáticos, tienen que ser en su diagnóstico lo más preciso posible. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de presuntas violaciones de derechos humanos por parte del Estado, y eso implica una responsabilidad. Obviamente lo que tú mencionabas, el tema de la transparencia en los actos del Estado, que hasta el día de hoy todos estamos esperando respecto a las investigaciones, la sanción y la reparación de estas vulneraciones de derechos humanos. Pero más allá de eso, lo que hace la Comisión en el informe es ir más allá del contexto de las protestas y sí hace un análisis político de nuestra situación económica y social. Y cuando uno contrasta las fuentes que utiliza como referencia la Comisión, definitivamente son fuentes que no pueden dar un suficiente sustento para arribar a la conclusión de que las protestas han sido producto de una discriminación racial y que esto ha sido también producto de que existe, pues, hay definitivamente comunidades rurales, campesinas, que han permanecido olvidadas por el Estado. Pero esto no parte con el gobierno de Dina Boluarte. Tampoco el análisis puede partir solamente de la contienda electoral. Se salta, ¿no?, la parte del gobierno de Castillo, donde también hemos tenido manifestaciones y han habido la pérdida de cinco personas. Hay un paro agrario que está esperando, un paro de transportistas que también esperaba un pronunciamiento de la Comisión en ese sentido, y sin embargo se ha omitido. Cuando la Comisión quiere ser precisa, Cristian, lo es. Y lo ha sido en este informe, solamente con algunos aspectos que tienen que ver con el tema del fraude electoral. Es muy precisa, muy precisa. Y cuando se trata de definir la responsabilidad del Estado, diciendo que han habido, pues, posibles ejecuciones extrajudiciales y el tema de las masacres, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí hay una precisión. Entonces, yo creo que sí puede ser precisa. ¿Qué opinas de eso, Beatriz? ¿No? Por ejemplo, porque efectivamente, ¿no?, o sea, utiliza el término extractivismo, luego habla también de la posibilidad de no atender el pedido de la Asamblea Constituyente. Imagino que por ahí también van las observaciones de que entran, digamos, ¿no?, en temas más allá de los derechos humanos. Beatriz. Discrepo, porque creo que habría que entender un poco cómo es la redacción del informe, ¿no? O sea, lo que hace el informe es señalar que estas protestas, como dice el gobierno, y en eso coinciden con el gobierno, quizás a la gente no le guste, pero la Comisión dice, las protestas han tenido un móvil político.
La presidenta hoy día en la entrevista al Comercio, móvil político ha sido lo que más le ha repetido al periodista León. Entonces la comisión dice, las protestas han tenido un móvil político. Uno, las personas pedían la renuncia de la presidenta. Después pedían asamblea constituyente y pedían cambios estructurales en el régimen político. Y dice, detrás de eso uno puede apreciar un país dividido en el que muchas regiones sienten una tensión grande con la capital. Bueno, más allá de si a uno le parece si eso es así o no, si uno mira los resultados electorales de los últimos procesos que hemos tenido, queda claro que las regiones y Lima no necesariamente votamos igual, nos guste o no las razones por las que esas son. La comisión lo único que hace es describir eso, y hay que decirlo, Cristian, cualquiera que lea informes de la Comisión Interamericana sabe que la comisión hace este análisis de contexto, ¿no? Por ejemplo, un informe famoso de la Comisión Interamericana es el de Ciudad Juárez, donde se reporta que a las mujeres las matan en los contextos de feminicidio. ¿Qué hace la comisión? Empieza describiendo la industria maquiladora. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver la industria maquiladora con que maten a las mujeres? Y lo que dice la comisión es, las condiciones de trabajo informales generan criminalidad organizada y generan precariedad laboral que hace que muchas mujeres empobrecidas estén expuestas a mayor inseguridad ciudadana, y eso aumenta el riesgo de su seguridad y se plasma en temas de feminicidio. Uno puede estar de acuerdo o no, pero ese informe, que es de hace más de 15 años, plantea también una mirada contextual. Y obviamente en México no todo el mundo estuvo de acuerdo con la crítica que se hizo al sistema de las maquiladoras, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que se ha puesto acá. Más allá de eso, yo creería que el informe de la comisión recomienda ciertas cosas en las que creo que todas las peruanas y los peruanos tendríamos que estar de acuerdo. Por ejemplo, dice, más presupuesto para las fiscalías que tienen que investigar. Cristian, ¿alguien estaría en contra de que tiene que haber más presupuesto para las fiscalías que tienen que investigar? Para todas las fiscalías. Que tiene que haber fiscalías especializadas y que el Instituto de Medicina Legal tiene que tener reactivos y peritas y peritos especializados para que determinen qué fue lo que pasó. ¿Alguien estaría en desacuerdo con una cosa así? Que deberían haber canales de diálogo institucionalizados y que sean lo más plurales posibles, con la mayor participación inclusive de sectores que sean disidentes u opositores. Pero claro, o sea, digamos, mencionas los puntos que uno podría estar de acuerdo que son los más amplios, pero justamente los que nos fijamos son en los detalles que va develando, ¿no? Digamos, la postura, si se quiere, el sesgo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿No te parece que hay un sesgo en el informe? Yo creo que el informe tiene una mirada de lo que pasa en nuestro país. No tiene que ser una mirada fidedigna, porque es de personas que no son peruanas, son personas que han hecho 2 viajes en diciembre y en enero y han entrevistado a diferentes actores del gobierno y de la sociedad civil. Y creo que su mirada es lo suficientemente completa. ¿Quién definió un poco la agenda de sus entrevistas? Ellos mismos. Ellos mismos. Y han entrevistado a tibios y troyanos, ¿no? Acá han entrevistado al Estado desde la presidenta, todos los ministros, todos los jefes de poderes del Estado. ¿Te parece entonces que si revisamos la lista de quienes se entrevistaron con la comisión, uno encontraría finalmente de todos los sesgos, de todas las ideologías? Sí, claro, como se reportó cuando vinieron, ¿no? Es más, la gente de la sociedad civil no estaba nada contenta con que se reunieran con la fiscal de la Nación, por ejemplo. ¿Quién es la gente de la sociedad civil? Por ejemplo, algunas organizaciones de sociedad civil les parecía pésimo que se reunieran con la fiscal de la Nación por todos los cuestionamientos que tiene, incluyendo los actuales de la tesis, ¿no? ¿Te parece entonces que, digamos, no es válida en la observación que hace Elizabeth respecto de que se meten en otros temas que finalmente denotan su sesgo ideológico, y a partir de esa explicación es que un poquito cuadran el informe, que hay muchas cosas descriptivas y objetivas con las que nadie podría finalmente, creo yo, oponerse si es que ha abierto bien los ojos para ver lo que ocurría, pero justamente eso, ¿no? Tratar de primero contar una realidad desde su punto de vista y luego obviamente encajar en ese contexto las protestas. Es que ese contexto que tú denominas, Cristian, lo que yo te digo es que yo que leo un montón de informes de la comisión, se hacen en Perú, se hacen en México, se hacen en El Salvador, se hacen en Guatemala. Todos los países tienen un contexto que no le gusta a todo el mundo. Extractivismo y asamblea constituyente, porque me imagino que cuando habló también del tema en Chile, cuando hubo también habría hablado del tema de la necesidad de una asamblea constituyente. Se habla en general de institucionalidad democrática, modelos que pueden promover inseguridad, ¿no? Bueno, aquí está Elizabeth, por favor. Permíteme recordar justamente el informe que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el marco de las protestas del 2020. Este informe demoró, recién ha salido en enero del 2022, y hay partes
Es más, hay un numeral íntegro donde dice la comisión que ve con beneplácito el hecho de la realización de una asamblea constituyente porque cree que la asamblea constituyente es la solución a todos los problemas después de haber hecho un análisis previo de que el pueblo chileno pues tenía... no se les estaba garantizando el acceso a derechos sociales, económicos y culturales. Es un análisis muy extenso, pero parte de la conclusión es que ellos ya estaban de acuerdo antes de que se realice el proceso constituyente con la Asamblea Constituyente. Lo felicitan y lo destacan. O sea, la comisión sí puede ser precisa. O sea, la comisión sí puede decir que señala con beneplácito que ese proceso se está realizando. Y todos sabemos cómo acabó la Asamblea Constituyente. ¿Y eso qué te dice? Eso me dice a mí que igual que en el informe de Perú, pudo haber sido un poco más preciso respecto a cuáles han sido las causas de estas protestas que hemos tenido. Nosotros hemos visto, Cristian, en la prensa a los distintos voceros de estas protestas. Y hemos visto que han salido voceros de partidos políticos, gobernadores regionales, que pedían el cambio de constitución, que pedían que Dina Boluarte renuncie, ¿no? Y su asamblea constituyente. Esa siempre había sido desde los planes presidenciales. Los planes de gobierno, tanto de Perú Libre, de Juntos por el Perú, sustentan un cambio de constitución. Todas tienen asamblea constituyente. Okay. Y esto ha sido parte de estas primeras, digamos, en el gobierno de Castillo ha sido parte de la bandera de partidos políticos de izquierda. Yo digo una cosa, la comisión puede haberse entrevistado con, como dice bien Beatriz, con tirios y troyanos, pero la comisión no está impedida de pedir mayor información a las instituciones que considere pertinente. ¿Tú llegaste a hablar, tuviste ocasión de conversar con los miembros No. ¿Tú, Beatriz? ¿Tampoco? No, porque no represento a nadie, más que a mi alma. Es que siempre finalmente mencionan, nos reunimos con parte de, de acuerdo a las personas con las que conversamos, y finalmente, por ejemplo, una apela a buscar abajo, en algunos casos lo dicen, en otras no, y finalmente no encuentra quiénes serían estas fuentes que les habrían, digamos, dado e influenciado para que tengan ese punto de vista. Así es, y del otro lado tenemos un Estado que no ha transparentado cuáles son las observaciones que ha hecho, porque yo sí quisiera saber como peruana qué cosa ha dicho el Estado peruano respecto a este informe, al proyecto de informe que se le pasó al Estado. Y el Estado supuestamente hizo como 180 observaciones y hasta el momento... ¿Qué es lo que Hildebrand ha sacado ahora, no? Correcto, claro, lo que ha sacado y lo que parece ser además una respuesta... Que es la doble cara. Que Dina Boluarte parece también justamente responder a ese informe. Ella tiene que hacerse responsable políticamente y no puede dejar de lado a las Fuerzas Armadas, porque siempre es la historia de toda la vida, ¿no? No se individualiza la responsabilidad, se trata de ver ese tipo de vulneración a derechos humanos, porque no lo vamos a negar, como si fueran políticas de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado peruano no tiene una defensa adecuada. Y se deja de lado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Se estigmatiza a las instituciones y yo creo que en eso no podemos llegar. Carlos Meléndez, ayúdame tú, Beatriz, si es que conoces mejor un poquito, ¿no?, la conformación, ¿no? Habla una CIDH dominada por el progresismo. Y luego justamente habla de que de los 7 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 7, ¿no?, 2 de sus 7 integrantes se ubican en la centroderecha. Es una CIDH mayormente dominada por el progresismo latinoamericano. ¿Te parece válido o no válido la observación que hace y lo que traería como consecuencia esta conformación? Yo lo que creería es que la conformación ha ido variando con el tiempo. Algunas personas lo que dirían es que se ha ido, digamos, diversificando ideológicamente con el tiempo. Nunca ha sido, la verdad, como en los tribunales constitucionales de nuestro país, nunca ha sido monolítica. O sea, siempre ha tenido de todo. Hoy en día es mucho más conservadora de lo que fue mucho antes, ¿ah? Es mucho más conservadora, tiene varios comisionados bastante criticados, pero es lo que tenemos. Entonces, si uno cree en el Estado de Derecho y uno cree en el derecho internacional, pues tienes que creer en la institucionalidad, que es la Comisión Interamericana, más allá de las 7 personas que tienes ahí. De hecho, Beatriz, ahora con la conformación del Tribunal Constitucional, toda la gente lo dice alegremente que este TC responde a quienes lo eligieron. ¿Te parece injustificada esa crítica? Ah, yo también lo digo, pero no dejo de acatar las sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, o sea, digamos, ¿sí te parece válido lo que dice Carlos Meléndez? Porque Carlos Meléndez tampoco está diciendo que renunciemos a la CIDH, pero hace una aclaración clara que dice que son progresistas. Lo mismo que tú opinas del TC peruano. Ya, pero yo creo que en eso sí se equivoca, porque la conformación de la comisión hace unos años podrías tú haber dicho que sí. Hoy día yo creo que es mucho más equilibrada y está caminando cada elección más a ser más equilibrada. Yo creo que no es tanto así. Pero solamente quisiera cerrar en la idea ahí. Creería que
para quienes nos siguen, el informe de la Comisión Interamericana dice algunas cosas que creo que son claras. Por ejemplo. Políticamente, las demandas de las protestas estuvieron encaminadas a reivindicaciones que eran de orden político, sí, recontra políticas. La gente quería que la presidenta se fuera, sí. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? No. Somos un país que está dividido. Mitad de la gente quiere que se vaya, mitad de la gente que quiere que se quede. Ya, pero eso está en el informe. Dicen ahí que la motivación era esa. Ok. Eso no es un dato inexacto. Que eso signifique que porque la gente motivada por eso, protestas, se puedan hacer algún uso de la fuerza injustificado, eso es lo que creo que como Estado tenemos que revisar. ¿No te parece, con este término para dar la palabra, no te parece que, digamos, peca de no condenar aquello que finalmente describe, pero de manera accesoria, ¿no? Que bueno, sí, el Estado, tengo que admitir que se vio también ante una situación complicada, porque obviamente las manifestaciones fueron mucho más allá de lo que una protesta pacífica puede ser, pero no hay como ninguna condena, es decir... No, ese ha sido el lenguaje de la presidenta, ese es creo que estás confundiendo. No, ese es el informe. No, te lo juro por Dios que ese es el lenguaje de la presidenta en su entrevista al Comercio. No, este es el informe, no, que yo leí el informe. El informe no dice eso, el informe lo que dice es... ven indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales, posibles masacres. Al informe no le corresponde determinar responsabilidad internacional. Lo que le pide es, a mí subsidiariamente me toca decirte, Estado, que a ti te corresponde investigar. Los Estados son los primeros. Y lo que dice la Comisión es, yo condeno toda posibilidad de que hayan ejecuciones. ¿Por qué? Porque hay personas que han muerto, y dice el informe, baleadas con balas del tórax para arriba, y sobre todo concentradas en la cabeza. No, si en eso coincidimos. Yo hablaba de los que han protestado. O sea, hablan incluso de criminalizar la protesta. ¿Tú crees que hubo excesivo de la fuerza? Sí, claro. Yo también creo. ¿Tú, Elizabeth? Sí. Claro. Ok. Violaciones de derechos humanos lo tiene finalmente. Uno diría que por ende hay violaciones de derechos humanos. Pero luego hablan que la criminalización de la protesta. ¿Tú crees que se ha criminalizado la protesta? Sí, claro. ¿Tú crees que han habido criminales dentro de la protesta? No. Es que eso no significa criminalización de la protesta. No, te estoy haciendo otra pregunta. ¿Tú crees que han habido criminales dentro de la protesta? Creo que han habido gente que ha protestado y ha cometido delitos, sí, claro. ¿Crímenes? Sí, claro. ¿Violencia? Delitos. Sí, claro. Ok, entonces, ¿dónde están justamente la condena a esas personas? Y la necesidad no está en el informe. No está. Pero mira la conclusión antepenúltima antes de las recomendaciones, te lo juro por Dios. Antes de las recomendaciones. Antes de las recomendaciones, avanza, uno más. Ok. Ahí, justo en ese párrafo que está ahí, el que tienes marcadito bebé, el que tienes con tu lapicero, ese, ahí. Dice, las víctimas de violación de derechos humanos deben ser reparadas de manera integral. Entonces es el anterior. Pero ahí dice, ha habido uso ilegítimo que no está cubierto por el derecho a la protesta. No está cubierto por el derecho a la protesta. Pero no hay una, es una condena. Perdón, Elizabeth, yo estoy debatiendo. Sí, discúlpame, pero de verdad... Tú no lees en ningún lado del informe algo que hasta lo ha informado la Policía Nacional. Acá han habido remanentes de Sendero Luminoso que han estado participando en las protestas. Es más, se ha detenido a camarada Cusi y a dos más de este Frente Popular del Pueblo, que es un brazo de Sendero Luminoso. Entonces, ¿en qué parte la comisión dice que han habido infiltrados terroristas? ¿Por qué tenemos nosotros que renunciar a aceptar una realidad y una verdad que nos consta a todos los peruanos por una comisión que está encargada de justamente promover el respeto irrestricto de derechos humanos, pero diciendo de manera objetiva toda la verdad? No puede decir que en un extremo han habido posibles ejecuciones extrajudiciales y posibles masacres, que está configurado en el derecho internacional, definitivamente internacional público, el término de masacre y todo, más no configurado como delito penal en nuestra legislación. Pero por el otro lado, cuando se refiere al policía que fue quemado vivo y cuando se refiere a las víctimas que han fallecido también en el contexto de las protestas, pero que no han participado de ellas, solamente dice que fueron actos de violencia. O sea, actos de violencia por un lado, pero por el otro lado tenemos pues ejecuciones extrajudiciales y masacre. Yo no siento realmente que el informe le haga justicia en sus derechos
a todos los peruanos, porque aquí se trata de garantizar los derechos humanos de todas las víctimas, no solamente de un lado. Todas merecen justicia, todas merecen reparación y todas merecen que el Estado se haga responsable, porque el Estado también ha sido responsable en el bloqueo de carreteras. Correcto. Nadie sabe qué es lo que ha hecho y qué no ha hecho. Para terminar, Beatriz, algo que aportar, porque finalmente coincidimos todos en que nos quedamos en la comisión, o sea, eso de salir de la Corte me parece que es una exageración que no tiene ningún sentido. Pero claro, habría que preguntarse también, Elizabeth, yo siempre he hecho una crítica, digamos, ¿por qué es que no se presentan, digamos, candidatos por ejemplo, a cargos en la comisión que no tengan una visión como Carlos Meléndez definiría progresista? ¿Por qué no hay otra visión? ¿Y por qué los estados, digamos, no están con esta cantaleta hace años de que hay que salirse sin finalmente dar la pelea en el término correcto, ¿no? De, digamos, bueno, también tenemos otras personas con otras ideologías. ¿Por qué los derechos humanos tienen que ser de alguna manera exclusividad de grupos que se llama progresismo? Ahí también hay una crítica finalmente por dejar el espacio vacío que siempre va a ser llenado. Definitivamente, yo creo que ahí el reglamento de la comisión podría en algún momento ya actualizarse en su conformación. Si bien es cierto, la elección de sus miembros depende de la Asamblea General de los Estados Americanos, de la OEA, sin embargo yo pienso que, y esa es mi propuesta muy personal, después de ver cómo es que ha estado integrada la comisión, deberían de ser, pues, digamos, fiscales supremos o jueces supremos, con una convocatoria pública en cada uno de los estados para que pueda representar válidamente tanto en la comisión como en la Corte. Correcto. Porque yo creo que ya debemos de dejar esa representación política, porque es representación política que a las finales, quieras o no, van a tener un pronunciamiento político en sus opiniones y también en sus sentencias. Beatriz, para terminar. En esa línea, solamente para que lo busques, el 288 era el numeral. Okay. Para quienes nos siguen, yo coincido con Elizabeth en que hay una cosa: diversificar y meritocratizar la representación internacional es importante. Algunos países, ¿qué es lo que hacen? Hacer procesos de selección nacional. Para que pase lo que tú dices, Cristian, yo también estoy de acuerdo. Las mejores juristas, los mejores juristas, también para que las mujeres podamos participar en igualdad, que no tenemos igualdad en muchos espacios, se puedan presentar profesoras, profesores de derecho, gente que haya hecho su carrera de cualquier tendencia, que se especialice en derecho internacional, de los derechos humanos, y que se presente, y que quien gane la plaza sea la persona que el Estado peruano presente y que tenga que mantener su candidatura. Correcto. La democratización y la institucionalidad es algo que nos hace ganar a todas y a todos. No hay por qué tenerle miedo. Y solamente las dictaduras se retiran de los sistemas de derechos humanos. Si queremos ser como las dictaduras, transitemos ese camino. Queda claro que ni siquiera la CIDH ha hablado de dictadura, así que imagino que no van a ser tentados justamente a salirse. Y yo con esto quería terminar porque, claro, lo que queda claro es que se condena y se busca la información y la condena de los que cometieron los actos de derechos, de violación de derechos humanos, pero lo que yo decía era de que no se menciona con la misma intensidad que se encuentren y se sentencien también a los responsables de los actos de violencia que han terminado con gente muerta. Ese justamente no es ese desequilibrio, pero bueno, muchísimas gracias. Yo me voy a la pausa y regresamos de inmediato. Gracias, Elizabeth. Gracias.